Disertar Miguel León Portilla, la voz de los vencidos. Manches. Bien. Cuando va el maestro León Portilla a pedirle a su vez a su maestro Ángel María Garibay que lo asesore para que haga su tesis doctoral sobre la filosofía náhuatl, Garibay le pregunta: ¿sabes acaso hablar en náhuatl? No lo sé, maestro. Pues entonces ve primero a aprender náhuatl y después regresas conmigo y yo te asesoraré. 2 años tardó León Portilla en aprender náhuatl, pero esos 2 años fueron suficientes para poner uno de los cimientos más importantes en la filosofía mexicana, dando así la tesis doctoral, que tengo que decirlo, no fue aceptada en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, pero sí fue aceptada en el Colegio de Historia, dando entonces la más grandilocuente obra de nuestros vencidos precolombinos y poniendo entonces un cimiento en nuestra cultura y aquel que demostraría que desde nuestros orígenes tenemos pensamientos filosóficos y más aún existe una filosofía propia en el país. Buenas tardes, nuevamente, señoras y señores del jurado. Público que me escucha atentamente, hermanos oradores. Hablar de una de las grandes mentes que nos ha dado este país es una tarea de una gran envergadura para mí, porque no solo es hablar de la obra de un hombre al que conozco, es hablar de uno de los maestros que he tenido el honor y el orgullo de escuchar en sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí donde Paz, como ya se dijo, fue maestro. Ahí donde Rosario Castellanos fue profesora. Ahí donde Leopoldo Sea y también donde los maestros del exilio español se plantaron. Y es una tarea titánica que tengo que traer aquí en este momento y tengo que dar a todos ustedes la humilde visión que mi estudio me ha dado. Miguel León Portilla, el literato, el filósofo, el hombre, aquel que esa tesis doctoral asentaría por vez primera en contra de los apátridas que decían, bajo una visión eurocentrista, que no había más filosofía que la que era puesta de manera sistemática a la forma de Kant o Hegel, y que León Portilla diría: sí la hay. Aquí está en Nezahualcóyotl, en el poeta rey de Texcoco, en su hijo Nezahualpigui, en Tlacaelel está el pensamiento que nuestra cultura náhuatl, aquella que vendría de aquel mítico Aztlán, las 7 tribus nahuatlacas, traerían al lado de Texcoco en la tierra y la raza de Tenochtitlan de Mexico. Es, señoras y señores, a mi forma de ver, una de sus obras menos conocidas, la filosofía náhuatl, pero es, creo yo, la más importante. No es la única, por supuesto. Quizá la más famosa que la mayoría de los oradores hemos leído. La visión de los vencidos. Aquella en la cual, a través de un estudio racional, historicista, histórico, filosófico, literario, de los propios escritos directamente de los hombres náhuatl, pero también de aquellos que en el siglo XV y XVI, posterior a la conquista, traían Fray Bartolomé de las Casas, aquel denominado motolinía, Fray Bernardino, Fray Toribio de Benavente, aquellos frailes como Fray Bartolomé de las Casas o Fray Alonso de la Veracruz, o incluso el mismo Vasco de Quiroga en Michoacán, traerían en el estudio de los propios vencidos y conquistados el estudio historicista, a través de la cual León Portilla, pues tenemos que ver como aquel hermano de Juan O'Gorman, el escritor, el escultor y pintor, Edmundo O'Gorman, diría en una de sus más importantes obras, La invención de América, tenemos un trauma que tenemos los mexicanos, y es en torno a la conquista. Este trauma de la conquista
sería aquel sobre el cual León Portilla vertería su escudo. Y es que lo compararía con aquellas epopélicas odas en la cual la Ilíada, la Odisea y la Eneida traían los guerreros y los dioses mitológicos las flechas, las hordas de soldados para conquistar a Troya y rescatar a Helena. Esa belleza de los poemas homéricos no es menos comparable ni menos bella a la estética escritura con que nuestros sabios Clamatinine traerían a colación en los escritos cuando el mismo Rey Sol estaría aquí en nuestro país, en la tierra nahuatlaca. Señoras y señores, esa conquista que nos duró 300 años, que estuvieron a partir de la llegada de Cortés y el saludo a Moctezuma, y traería a su vez a los últimos 3 señores del imperio mexica, Moctezuma, Tláhuac y Cuauhtémoc, a vivir en sus sienes, a vivir en su raza y en su tierra el dolor de ver arrancados de sus raíces a sus propios hijos, de ver la flor y el canto arrancada de raíz de sus entrañas, en ver en 80 días de sitio como Cortés, con aquellos pequeños barcos en torno a la imponente ciudad en Imperio Tenochca, para acosarlo, para matarlo de hambre, para matarlo de sed y obligarlo a comer las raíces de su propio suelo. Es, compañeros y amigos, una legendaria visión que el maestro León Portilla ha traído a colación con una vigencia que no se ha perdido hasta nuestros días, pues hasta el día de hoy seguimos teniendo vencidos. Porque ya lo diría también en tono filosófico el maestro Samuel Ramos en 1934. En el perfil de la cultura del hombre tendríamos aquello que diría el maestro Ramos, un sentimiento de inferioridad a partir del estudio precisamente de ese trauma de la conquista. Es una visión, sí, de los que fuimos vencidos y conquistados, pero es también una visión que tendríamos que mencionar en este momento, es la colación de nuestro propio ser, porque así como México fue conquistado, toda Latinoamérica fue colonizada. Vivimos, a diferencia de Europa, en un marco internacionalista, algo que los europeos jamás conocerán, como tampoco conoceremos nosotros el trauma de la posguerra, porque fuimos los conquistados, los sobajados, los rendidos, pero también, señoras y señores, fuimos esa masa irredenta de la que habla Fidel Castro. Es el pueblo el que debe traer a colación la reivindicación de su propio estilo, porque somos mexicanos, sí, porque fuimos conquistados también, pero porque venimos de una raza indómita como la tarasca, porque ahí en los señoríos de Tzintzuntzan tenemos el honor y tenemos el consejo de aquellos que pudieron no ser conquistados jamás por los mexicas. Entonces tampoco nosotros, como mexicanos, después de haber sufrido más de 2 invasiones norteamericanas, después de haberse ondeado la bandera francesa en el Palacio Nacional, que también fuimos conquistados en el siglo XX, tenemos que decir, ya no podemos ser conquistados tampoco por la cultura, por los medios de comunicación, por la idiosincrasia que nos dejó aquella mala visión de la conquista. Levantémonos nosotros como el águila y el cóndor latinoamericanos, como un vuelo de fénix que desde sus propias cenizas sube hasta el firmamento y grita a los 4 vientos: seamos libres, hermanos mexicanos, dejemos ese trauma atrás y gritemos a pecho ronco, gritemos que somos libres por la palabra libre y, primero que todo, luchemos en contra de la